Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Espero que todos muy bien. ¿Cómo va esa resaca? Es lo primero que quiero preguntaros después de la temporada más larga de la historia del Campeonato del Mundo de MotoGP. Eh, ha sido una temporada absolutamente increíble. Sé que habrá gente a la que puede que se le haya hecho un poco pesada, ¿no? O eso por lo menos es lo que a veces se percibe un poco por redes sociales, que quizás el hecho de que haya un piloto tan dominante, ¿no? Pues siempre para algunas personas puede aburrirle un poco. Creo que al final esta temporada tenía ese componente narrativo, ¿no? Tan importante, ¿no? Y es que tenía pensado hacer un editorial Santa Clara de distintas cosas. Tenía apuntadas en la libreta, pues distintas opciones. Pero después de ver ayer la imagen de la familia Márquez, con Rousset, con Julia, Alex y Marc, subidos ahí al escenario, ¿no? Celebrando, ¿no? Pues dándonos este retrato absolutamente épico, ¿no? Creo que es importante hablar de esto y hablar de la importancia de esto, ¿no? Porque, en cierta forma, las ceremonias suelen ser previsibles, ¿no? Más o menos el que ya se haya visto varias ceremonias de estas entregas de medallas, trofeos y demás, ya uno más o menos sabe qué es lo que se va a encontrar, ¿no? Suelen ser ordenadas, pulidas, pensadas ya de primeras para que no haya ningún tipo de sorpresa. La realización sabe cuándo enfocar, el protocolo sabe absolutamente quién sube, quién no. Los discursos incluso se pueden parecer un poco entre sí, ¿no? Todo, ¿no? Todo está un poco calculado, todo está más o menos sobre un guión, ¿no? Hasta que aparece alguien que ya realmente no le debe nada a ese guión, ¿no? Hasta que sube un piloto que ha perdido tanto, que ya no teme perder nada y ha ganado tanto que ya no necesita demostrarlo. Em, Hasta que el campeón del mundo, un título enterrado durante 6 años, un título casi olvidado, un título que muchos creyeron además que jamás volvería a tocar, pues decide romper la línea del protocolo, ¿no? Y traza su propia curva. Márquez ayer nos regaló esta imagen, yo creo que para todos, un poco, eh, sobre todo para ellos. Márquez levantó la mirada con la medalla pues dorada, ¿no? Recién caída sobre su pecho y pidió algo que no estaba en el guión, algo que no estaba en el protocolo, ¿no? Pidió que subiesen sus padres, pidió que subiese su hermano, pidió que aquella fotografía en la cumbre no solo fuese suya. Y bueno, esto en un deporte que ha construido su historia sobre el individualismo radical del piloto, ¿no? Que no dejan de ser equipos, pero al final cuando se bajan la visera están en la pista, no deja de ser un deporte individual, ¿no? Estos pilotos que se enfrentan solos a la máquina, al riesgo y a la velocidad, ¿no? Pues dentro de ese deporte tuvo un momento con un peso telúrico, ¿no? Márquez devolvía al motociclismo a su verdad más simple y más olvidada. Y es que nadie llega a la cima solo. Lo hizo rompiendo ese protocolo, ¿no? Él decía, ¿no? Esto no está agendado, no está dentro de lo que se supone que se tiene que hacer, pero así ocurrió, ¿no? También rompiendo algo más profundo, yo creo, en cierta forma. Ya sabéis que a mí me gusta mucho este romanticismo, ¿no? Con todos estos temas, ¿no? Que es esa barrera invisible que separa al campeón del resto del mundo, ¿no? Esa atmósfera de distancia que la ceremonia siempre ha querido mantener. Lo que ocurrió ayer pues fue otra cosa, ¿no? Un campeón, un deportista absolutamente de leyenda, decidió compartir el escenario con quienes lo sostuvieron cuando cayó del lugar del que hoy regresaba. Como digo, ¿no? Habían pasado 6 años desde que Marc Márquez subió a un escenario, pues como campeón del mundo, ¿no? El año pasado estuvo como tercero. 6 años desde que su nombre se asociaba de forma automática a la gloria. 6 años desde que su sombra cubría a toda la parrilla. ¿Y de qué forma lo hacía? Luego llegó el abismo. Lesiones, operaciones, muchas dudas, ¿no? Dudas permanentes que él mismo ha reconocido, ¿no? Los que nunca creyeron en él,
celebraron incluso demasiado pronto su final, ¿no? Y hasta hace poco estaban celebrando algunos, todo hay que decirlo, ¿eh? Otros le defendieron. Pero también algunos, aunque le defendiesen, temían, y de forma legítima, creo, ¿no? Viendo pues la gravedad de su situación, ¿no? Que su historia quizás se hubiese cerrado sin aviso, ¿no? Se hubiese caído quizás, ¿no? Como cayeron grandes imperios, ¿no? Pero el fanatismo nunca fue el combustible de Márquez. Lo fue más su convicción, ¿no? Incluso en los días en los que la convicción parecía más un espejismo que cualquier otra cosa, creo que eso es una de las cosas que más le ayudaron, ¿no? Por eso cuando volvió a tocar el oro, no hubo ningún gesto de revancha, ni de soberbia, ni de os lo dije. Hubo otra cosa. Y además hay que recordar, no recuerdo en qué carrera, ese Mark en Honda, quejándose de la moto y diciendo, yo sé que soy mejor que estos otros pilotos, ¿no? Yo sé que soy mejor que estos otros pilotos, pero no puedo hacer nada con lo que tengo, ¿no? Y como digo, hubo otra cosa, ¿no? No, nada de esto, ¿no? Hubo una cosa que vista desde fuera suena simple, pero que creo que solo se llega a comprender, ¿no? Después de hundirse y volver, ¿no? Y es el agradecimiento. Cuando alguien sale del lugar más oscuro, creo que es cuando entiende de verdad quién lo sacó de allí, ¿no? Por eso la imagen de la familia llorando no fue una postal lacrimógena, fue un documento, creo que histórico, absolutamente histórico para el motociclismo. Creo que es un testimonio del trayecto que nadie ve en Instagram, nadie ve en redes sociales, ni en comunicados oficiales, ni nada. El deporte muchas veces intenta borrar estos matices, pero esta vez no pudo, ¿no? A la ceremonia se llega sabiendo, obviamente, que el campeón hablará, ¿no? A veces agradece, a veces bromea, a veces mira hacia atrás, a veces hacia adelante. Pero lo que muchísimas veces no se suele hacer, ¿no? O la mayoría de las veces no se suele hacer, mejor dicho, es alterar ese guión, ¿no? Que digo, ¿no? Y ahí es donde, bueno, donde la información también es clave, ¿no? Mark mismo sabía perfectamente que estaba rompiendo ese protocolo, ¿no? Que esa petición no estaba contemplada, que estaba pidiendo algo que no se suele pedir. Y aún así lo dijo, ¿no? Él dijo, no está programado, pero me gustaría que mi padre, mi madre y Alex viniesen aquí al escenario conmigo. Ese no está programado es... Yo creo que puede sonar a una tontería absurda, ¿no? Pero yo aquí ahora recopilando, ¿no? Distintas frases que tengo apuntadas para no olvidarme, ¿no? De ella, volviendo, ¿no? A ver toda esa escena, ¿no? Ese no está programado es una frase importante que creo que además define muy bien la situación, ¿no? Desde algunos puntos de vista, ¿no? Porque para mucha gente su vuelta a estar ahí arriba, a la élite, en el top, tampoco estaba programada para muchos, ¿no? Su título tampoco, posiblemente para algunos. Su resurrección tampoco para algunos que... Bueno, algunos que ahora estarán sufriendo precisamente porque todo esto se haya dado, ¿no? Es que de hecho su carrera entera es una colección de cosas que muchas veces parece que no estaban programadas, ¿no? Que debutara en su año de rookie ganando el título de MotoGP, ¿no? Que dominara esa era de MotoGP con los pilotos que teníamos en ese momento, ¿no? Con 20 años, ¿no? Que se convirtiese en la leyenda que es hoy día. Que se lesionase de esa forma cuando parecía un marca absolutamente intocable, ¿no? Que regresara para ganar otra vez y que además lo hiciese vestido de rojo con Ducati, una marca que durante un tiempo fue su archienemiga y viceversa, ¿no? Creo que al final parece que eso de no está programado, esto no está programado, parece que es un poco, pues, un manifiesto de alguna forma, ¿no? Y a mí, ya sabéis que me gusta fijarme en estas cosas e intentar sacarle, ¿no? Estas cosillas, ¿no? El motociclismo ha visto familias dentro del paddock, obviamente, que se convierten pues, en actores principales de manera explícita, ¿no? Apellidos que se vuelven marca, padres managers, entornos que orbitan mediáticamente alrededor del piloto. Pero no es el caso de los Márquez. La familia de Marc, Julià, Roser, Alex, subcampeón del mundo, todo hay que decirlo, es que vaya fotito, vaya fotito. Siempre han estado, pero nunca delante, ¿no? Nunca se buscó el foco, nunca se colocó en primera fila, ¿no? Ni Roser ni Julià, ¿no? Siempre dentro, siempre cerca, pero sin ruido. Por eso la imagen de los cuatro, subiendo al escenario, tiene un carácter, pues, casi en cierta forma documental, ¿no? Es histórica no porque sea llamativa, sino porque es uno de esos momentos raros en los que el éxito, la épica, la intimidad se cruzan en el mismo punto, ¿no? La cima y el hogar
el confort unidos, ¿no? En esta ocasión, ¿no? Y creo que eso en cierta forma, ¿no? Todo esta foto, yo creo que en cierta forma representa, ¿no? Todo ese camino, ese núcleo que ha estado con Mark en los malos momentos y que sabe que está ahí también gracias a ellos, ¿no? Y lo que él sabe que, bueno, que nunca posiblemente volverá a repetirse así, obviamente, ¿no? Porque esto, la narrativa, ¿no? Le pone el lazo con esto, ¿no? Con este título, con este momento, con la familia suya ahí en el escenario, con su hermano, siendo subcampeón del mundo, junto con él, ¿no? Es un momento absolutamente histórico, pero ya no solo para ellos como familia, sino para los aficionados también, para el motociclismo. Es increíble, ¿no? El momento fue épico, pero no fue grandilocuente, ¿no? No necesitó música, no necesitó efectos, no necesitó preparación. Fue épico porque fue real, ¿no? La épica del motociclismo siempre ha estado en el riesgo, la velocidad, el caerte a 300 por hora, la rodilla que toca el suelo, la mano que se rompe y vuelve a acelerar, el piloto que se cae y sale corriendo a coger la moto, ¿no? Pero esta vez la épica viene de algo más frágil, ¿no? Mostrar a la gente que construyó al campeón cuando el campeón se rompió. Y eso también es muy importante. No es un habitual, incluso, que un deportista muestre ese espacio íntimo en público, ¿no? Eh, Mark, bueno, hay gente que le ha criticado por todo, ¿no? Por muchísimas cosas, ¿no? Incluso este año, con la temporada que está haciendo, hay aún quien se atreve a decir absolutas tonterías, ¿no? Sobre un título absolutamente impresionante, ¿no? Y es que, bueno, eligió bueno, Mark en cierta forma eligió ese escenario para contar sin decirlo quién es realmente, ¿no? Lo hizo sin teatralidad, la emoción estaba, pero la contención también en cierta forma, ¿no? No hacía falta un discurso para las cámaras, hubo un gesto para los suyos, ¿no? Hay una frase suya que tengo apuntada que la voy a leer porque creo que es una frase que merece un análisis, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, ¿no? Y la frase es, cuando estás en la cresta de la ola y te caes de ahí, lo que te recibe es muy oscuro, ¿no? Y es que en un deporte que cultiva héroes que no suelen mostrar debilidad, abrir así la puerta a mostrar esto, ¿no? Es un acto menor, ¿no? Márquez habló del vacío, del miedo, ¿no? De esa caída psicológica que sigue a la caída física, ¿no? Habló del agujero al que el deportista profesional nunca quiere poner nombre. Y esto es importante porque muchas veces parece que cuando hablamos de ese factor mental, ese factor psicológico, parece que estemos haciendo de menos a un piloto. Realmente estamos hablando de ser humano y de las consecuencias que tiene cualquier persona ante dificultades, ¿no? Y habló de cómo se sale, ¿no? Ayuda con teniendo gente que te apoye, ¿no? Teniendo gente, ¿no? Con la gente que está alrededor tuya. Y ese es el mensaje que convierte esta escena en algo más que una foto familiar, ¿no? Es un mensaje de supervivencia deportiva absolutamente. Y también, en cierta forma, pues humana, ¿no? No es la frase de un campeón que simplemente vuelve, es la frase de un campeón que aprendió algo en el dolor y que posiblemente el éxito nunca le había enseñado, ¿no? Desde, bueno, desde una perspectiva un poco más analítica, podríamos decir, ¿no? El gesto eh, tiene como capas que explican por qué creo que impacta tanto, ¿no? La legitimidad histórica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Márquez es uno de los mejores pilotos de la historia, sin duda. Para muchos ya el mejor de la historia. Para mí, el mejor de la historia. Cuando un deportista de ese nivel, ¿no? De esta leyenda, de esta altura, ¿no? Pues suele romper un protocolo, ¿no? O algo que no está programado y hace algo así, pues lo que hace es convertir cualquiera de estos instantes en un instante histórico, ¿no? Un instante para el recuerdo, ¿no? Sube él con el oro, sube Alex con la plata, suben los padres que representan todo lo que no se ve, ¿no? Es una fotografía que creo que ningún departamento de comunicación podría haber producido, ¿no? Sobre todo también con la situación, ¿no? Entre los padres, ¿no? 6 años sin títulos, creo que el contexto también es muy importante, el contexto que acompaña, ¿no? 6 años sin títulos, 6 años, pues, entre operaciones, dudas, una moto que no estaba a la altura, ya te digo, kilómetros de dudas, ¿eh? Incluso la idea en cierto momento de llegar a retirarse, ¿eh? Volver y ganar no es solo algo deportivo, sino como he dicho muchas veces, es algo narrativo. Es el arco del héroe
que se completa, ¿no? Y creo que al final lo bonito de esto es que en un deporte basado en la figura del yo, Márquez colocó el nosotros en el centro. Desplazó el foco desde el ego hacia el origen. Y creo que esto es bastante, bastante bonito. Bastante, bastante bonito. Creo que es importante dentro de esta foto mencionar también, no creo que sería muy injusto dejar fuera en esta reflexión que estoy aquí compartiendo con vosotros sobre esta imagen, ¿no? Este momento tan, pues tan hermoso, ¿no? Y que llega realmente a la esencia de lo que es el motociclismo, ¿no? Y es que la presencia de Alex pues no fue decorativa, fue necesaria y simbólicamente perfecta. Alex Márquez, subcampeón del mundo absolutamente merecido, auténtico temporadón, el piloto al que muchos no han querido ver, al que le han exigido más de lo que le exigieron a otros, el piloto que, bueno, que cargó injustamente con las expectativas por el apellido que tenía de una forma muy tóxica por parte de algunos, ¿no? El piloto que en silencio ha crecido, ha sobrevivido al prejuicio y ha madurado, ¿no? Que los dos hermanos subieran, ¿no? Oro y plata, ¿no? Es una imagen absolutamente irrepetible en el motociclismo. Es muy difícil que volvamos a vivir esto. Muy, muy difícil. Ojalá lo volvamos a vivir en algún momento, pero esto es muy, muy difícil. Que la categoría reina del motociclismo quede en primero y segundo. Es, en cierta forma, la coronación de dos trayectorias paralelas que han vivido demasiado juntas, ¿no? Y demasiado separadas a la vez, ¿no? Alex no estaba en este escenario por ser el hermano de, está por mérito propio. El gesto de Mark no lo eclipsa, sino que lo eleva absolutamente, ¿no? Y bueno, hay que hablar obviamente también aparte de la foto de Alex, importantísimo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Incluso Mark lo decía, ¿no? La gente no sabe lo que Alex ha tenido que aguantar, ¿no? Este tiempo, estos años, ¿no? Que he estado con la lesión, con las dudas, frustrado, enfadado, ¿no? Los cabreos, los cambios de humor. eh, Todo esto es importante. Y es que al final también, pues, hay que hablar, pues, de Julia y Roser, ¿no? Hay que hablar de ellos, ¿no? Porque detrás de cada talento sobrenatural, ¿no? Suele haber, no en todos los casos, pero suele haber dos personas que los sostienen, ¿no? Cuando aún no sabía sostenerse solo, también en cierta forma, ¿no? La madre de Roser con lágrimas que no son solo de alegría, creo que son de orgullo, de alivio. El padre Juliá con esa, bueno, mezcla un poco de orgullo, aguantando un poco la emoción, ¿no? Intentando tener esa discreción que siempre lo caracterizó. Pero obviamente la cara de dos padres muy orgulloso, ¿no? Los padres de Márquez, ¿no? Que de los Márquez, que jamás han sido realmente personajes públicos, ¿no? Nunca han buscado el protagonismo, ¿no? Se han mantenido deliberadamente en un segundo plano, ¿no? Eh, Mientras, bueno, sobre todo Mark se convertía en ese icono absolutamente global, pero tenían dos hermanos dos hijos en la élite, ¿no? Por eso verlos allí en el escenario, ¿no? Creo que junto a sus dos hijos, pero junto con el hijo que vieron caer tantas veces y sufrir tanto, creo que fue un acto de justicia emocional, en cierta forma, ¿no? Eh, Honestamente, ya sabéis cómo pienso yo sobre, yo le digo el romanticismo, ¿no? Dentro del motociclismo. Y creo que realmente este deporte necesita momentos así. En un deporte bueno, cada vez, pues, obviamente, ¿no? Y como es normal, en un deporte en la que la tecnología importa tanto, en la que va evolucionando a la par, que todo, ¿no? Toda la tecnología avanza, pues el motociclismo ha corrido el riesgo, pues, bueno, va corriendo el riesgo de esa súper, de perder un poco la esencia, ¿no? De lo que era antiguamente, ¿no? Esto, ¿no? Ya súper industrializado, súper tecnológico todo, ¿no? Datos, telemetrías, procedimientos, estructuras, no sé qué, o sea, todo muy jerarquizado, todo muy estructurado, ¿no? Y al final la emoción muchas veces en este tipo de deportes parece que se acaba convirtiendo en un accesorio, ¿no? Un accesorio que no siempre tiene que estar ahí, ¿no? Y eso realmente es triste, ¿no? Y al final muchas veces da la sensación, depende en qué casos, obviamente, no en todos, pero en muchos casos parece que el piloto es simplemente un operario, pues, bueno, altamente especializado para hacer su trabajo, pero muchas veces
hay gente, según qué análisis, según qué cosas ves, según cómo lo ve mucha gente, dice, bueno, esto parece que simplemente sea un trabajador más y ya, ¿no? Esto ha sido siempre de algo más, ¿no? Siempre han sido héroes estos pilotos, ¿no? Y al final, dentro de todo esto, ¿no? Un campeón sube a su familia al escenario y recuerda que este deporte, ¿no? Nació de otra cosa, ¿no? De la pasión. Este deporte siempre nació de la pasión. Por eso creo que imágenes como esta devuelven en cierta forma al motociclismo un fragmento de su alma, ¿no? Un trozo, ¿no? Esa esencia que digo yo, ¿no? Em, Cuando dentro de 15, 20, 25, 30, 35 años se repasemos la carrera de Márquez, esta imagen aparecerá. No tengo ninguna duda. Igual que varias emblemáticas que ha dejado ya este año, ¿no? Pero no por casualidad, sino porque explica cosas que las estadísticas y los números no pueden explicar muchas veces, ¿no? Explica quién lo sostuvo, explica cómo volvió, explica qué entiende él por victoria, qué entiende Márquez por la victoria. Explica que el éxito no borra el camino. Y explica que la grandeza deportiva no solo tiene que ser ganar, sino saber por quién se gana. Esta fotografía creo que será historia del motociclismo porque captura algo que casi nunca se deja capturar y es un campeón mostrando vulnerabilidad, gratitud, identidad y raíz en un mismo gesto. Mm, la escena, como digo, no. Creo que para mí fue como ese punto final de la narrativa más importante del motociclismo moderno, ¿no? Un piloto que lo ganó todo, lo perdió todo y lo volvió a ganar todo. Pero ahora, pues, da la sensación de que Mark, pues, sabe que tiene a sus espaldas eso que él ha conocido durante el dolor, ¿no? Sabe que la moto la lleva a él, que el mérito deportivo es suyo, obviamente. El talento es innegociablemente suyo. Pero la historia que se cuenta hoy ya no es, en cierta forma, la de ese piloto autosuficiente que se basta a sí mismo, ¿no? Es la historia de un campeón que entiende que su victoria, en cierta forma, se escribe en plural. Aunque la estadística siempre se empeñará en escribirla en singular. Por eso subió a su familia, por eso rompió el protocolo, por eso esta imagen nunca se olvidará. Porque ayer en Valencia no subió un campeón del mundo, subió la familia Márquez Alentá al completo. Y esa, en esencia, es la grandeza verdadera. Bueno, espero que os haya gustado esta reflexión sobre un momento que vuelvo a decir, creo que es absolutamente histórico. Lo único que os pido es que si no estás suscrito, te suscribas, que ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal, que le deis like al vídeo y que si podéis darle al botón del hype también en este vídeo, lo deis para que le pueda llegar a mucha más gente. Si puedes compartir este vídeo también estaría muy agradecido. Y como siempre, a los que sois miembros, que por 2,99 podéis haceros miembros, mil gracias de corazón, mil gracias de corazón. Y nada, que muchísimas gracias, como siempre, gracias con ese, como siempre, por escucharme. Espero vuestros comentarios en la caja de comentarios y nada, desearos el mejor de los días y que ha terminado la temporada, pero nosotros seguimos y tenemos mucho en mente todavía. Así que mil gracias, como siempre. Y nada, familia, como decían los celtas cortos, nos vemos en los bares. Chao.